Las personas que sufren COVID persistente suelen tener entre los síntomas más comunes la fatiga, una sensación que tiene una causa biológica y responde a las mitocondrias de las células musculares donde se produce la energía. Debemos tener en cuenta que la COVID-19 no es una infección respiratoria común limitada a solo 7 días y que de esta manera el paciente se recupera fácilmente. En la COVID-19 puede existir persistencia de síntomas e incluso puede dejar secuelas y situaciones conocidas como COVID prolongada o síndrome de post-COVID. Sin embargo, uno de los puntos muy importantes que los pacientes padecen al superar la COVID-19 es precisamente la fatiga crónica. Esta semana un grupo de científicos ha publicado una investigación donde explica los mecanismos relacionados con la fatiga post-COVID. En este video te compartiré los principales hallazgos de este artículo y recomendaciones que debemos tener en cuenta. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. El síndrome post-COVID se define como la persistencia de signos y síntomas clínicos que surgen durante o después de padecer la COVID-19 y permanecen más de 12 semanas y no se explica por un diagnóstico alternativo. Los síntomas pueden fluctuar o causar brotes. Es una entidad heterogénea que incluye el síndrome de fatiga crónica postvírica, las secuelas múltiples de órganos y los efectos de hospitalización grave o síndrome postcuidados intensivos. Síntomas tales como la fiebre, la tos, la fatiga y la falta de aire pueden durar por varios meses después que un paciente de COVID-19 se recupere de la fase aguda de la enfermedad. Esta sintomatología afecta principalmente los pulmones, el corazón, el hígado, el cerebro, aunque también puede comprometer otros órganos y sistemas. El Instituto Nacional de Estadística de Reino Unido ha estimado que 1 de cada 5 personas con COVID-19 tiene síntomas más allá de las 5 semanas y de 1 de cada 100 más allá de las 12 semanas. Los síntomas referidos por las personas que padecen esta enfermedad son numerosos y variados, lo que añade la complejidad al síndrome en cuanto a su diagnóstico y los requerimientos de atención sanitaria de carácter multidisciplinar. Entre los signos y síntomas del síndrome post-COVID figuran la fatiga o decaimiento general, debilidad muscular, sobre todo en las piernas, tos generalmente seca, con o sin dolor en el pecho, persistencia de la falta del gusto y el olfato, dificultad en la atención y la memoria, episodios de angustia y de ansiedad, taquicardia acompañada o no de dificultad para respirar, coágulos en órganos como el riñón, hígado, vasos sanguíneos en la pierna, el cerebro, encefalitis y convulsiones y cuadros de parálisis musculares. Aquellos que parecen tener un mayor riesgo en desarrollar el síndrome post-COVID son los adultos mayores de 50 años, personas que experimentaron un caso más grave, personas con problemas de salud subyacente, en particular problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes u obesidad. La importancia del conocimiento de este síndrome radica en que se trata de una entidad que afecta a un gran número de personas y que por lo tanto está teniendo en estos momentos gran impacto sanitario y social. La vigilancia clínico y epidemiológica luego del egreso hospitalario de este paciente con esta enfermedad se perfila como una de las importantes tareas en el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno del síndrome post-COVID, desarrolladas en un nivel primario de atención de salud. Como le había dicho al inicio del video, en esta semana investigadores holandeses publicaron un estudio en Nature Communication en el que participaron 25 pacientes de COVID persistente y 21 personas sanas. El estudio observó cambios claros en los músculos de aquellas pacientes que padecían de COVID persistente y las mitocondrias de las células musculares producían menos energía que los pacientes sanos. Los participantes de la investigación tuvieron que pedalear durante 15 minutos una prueba que provocaba empeoramiento a largo plazo de los síntomas del COVID persistente, denominado malestar post-esfuerzo. La fatiga extrema ocurre después de un esfuerzo físico, cognitivo o emocional más allá de un umbral individual desconocido. Los investigadores observaron además la sangre y el tejido muscular en una semana antes de la prueba y un día después de la misma. Los científicos encontraron varias anomalías en el tejido muscular de los pacientes y a nivel celular observaron que las mitocondrias del músculo, también conocidas como las fábricas de energía
energía de la célula, funcionan peor y producen menos energía. Todo parece indicar entonces que la causa de la fatiga es realmente biológica. El cerebro necesita energía para pensar y los músculos necesitan energía para moverse. Este descubrimiento significa que ahora se puede empezar a investigar un tratamiento adecuado para los pacientes enfermos de COVID persistente. Aunque una de las teorías sobre la COVID de larga duración es que partículas del coronavirus pudieran permanecer en el organismo, los investigadores no han visto hasta este momento indicios de ello en los músculos. Además, observaron que el corazón y los pulmones funcionan bien en estos pacientes, lo que significa que el efecto duradero de la forma física no está causando por anomalías de estos órganos. Los pacientes con esta enfermedad deben vigilar sus límites físicos y no superarlos, aunque pueden caminar, montar en bicicleta eléctrica para mantener cierta condición física, teniendo en cuenta que cada persona tiene un límite diferente. Algunas formas clásicas de la rehabilitación y fisioterapia también contraproducentes para la recuperación de estos pacientes porque los síntomas pueden empeorar tras un esfuerzo físico. Aunque la mayoría de las personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 se recuperan en 1 a 2 semanas, se estima que alrededor de 1 de cada 8 tendrá COVID persistente con síntomas como confusión mental, fatiga, intolerancia al ejercicio físico o síndrome de taquicardia postural. La recuperación post-COVID-19 no puede fundamentar solo en una prueba de PCR negativa o un alta hospitalaria. Existe una notable variación en la fluctuación de los síntomas, los cuales pueden afectar la calidad de vida, el estado funcional de la cognición y el estado de ánimo de los supervivientes y de generar discapacidad grave. Por esto que aún en día se necesitan estudios epidemiológicos sobre factores determinantes y predictivos del síndrome de post-COVID-19, identificar tanto grupos de riesgo como categorías específicas que diferencian el síndrome de fatiga crónica, la secuela de múltiples órganos o el síndrome post-UCI del síndrome post-COVID-19. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.